Empezamos con Fran y con Sara de APSL, que nos van a hablar de cómo hacer aplicaciones reutilizables con Django. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta charla que está sponsorizada por APSL. Hoy os contaremos un caso que tuvimos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona y cómo intentamos afrontar un proyecto que era en concreto para un ayuntamiento y luego lo intentamos, digamos, estandarizar para cualquier ayuntamiento de España. Pero antes de entrar en materia, os quería presentar a mi compañera Sonia. Ella es graduada en física, dio un poco un giro de la parte de ciencias a la parte más de ingeniería. Ella es mentora de las Django Girls desde que empezó en este mundillo, ayudando a que otras mujeres se interesen por nuestro sector. Y además, en los últimos años, pues se dedica sobre todo a desarrollo de back y mucho de ciencia de datos también. Y también está muy interesada en gestión de equipo. Si algún día tenéis la suerte de trabajar con ella, pues solo recomendaros que no le mováis las cosas de sitio a la mesa porque la verdad que es bastante, se dará cuenta. Vamos. Hola, buenos días. Pues yo os presento a mi compañero Fran Muñoz. Él es ingeniero informático, lleva con nosotros en APSL desde 2014 y fue uno de los primeros en iniciar la era del teletrabajo cuando se fue a vivir a Ibiza en 2015. Igualmente esto no le ha impedido ser un referente para nosotros tanto en desarrollo back como front y recientemente ha creado también el programa Academy dentro de APSL, que consiste en 3 meses de formación para programadores junior, que ya se ha llevado a cabo en varias ocasiones con un gran éxito. ¿Qué más añadiros, aparte de que es el mejor compañero también para irse de cañas? Vale, pues esta es nuestra agenda para hoy. Empezaremos con una presentación. Aprovechando que estamos en charla de sponsors, pues queremos contaros un poquito más sobre APSL. Y sí, ya sabemos que esta sección suele ser un tostón, que estáis ya deseando entrar en materia, pero seremos breves y además os avisamos en las diapositivas con esta etiquetita de Sponsor Time. Los demás puntos son software reutilizable, diseño de software y herramientas de Django. Bueno, entrando un poco a explicaros lo que hace nuestra empresa, pues APSL se fundó en 2009, hace unos 12 años, básicamente sobre la premisa de que se podía hacer aplicaciones corporativas para empresas de cualquier tamaño, pues con Python y software libre. En aquella época, digamos que reinaba mucho Java, mundo corporativo, Oracle, licencias. Nos trataron un poco de locos, pero con el tiempo pues ya estamos aquí. Llevamos 12 años trabajando, somos más de 100 personas ya y bueno, el tiempo nos ha dado un poco la razón. Estamos ligados mucho a la comunidad de Python, colaboramos siempre con estas conferencias de la PyConES, colaboramos con las Django Girls y también participamos en la organización local de las Django Girls. También tenemos un pequeño ciclo de conferencias que hacemos allí en Mallorca que se llama Crean Beats, donde intentamos un poco ponernos en contacto con todas las empresas de Mallorca y colaborar. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos una rama de consultoría que sería un poco lo más clásico, lo que todos ya conocéis, con desarrollo web a medida, un poco principalmente con Python y Django. En la parte de frontal trabajamos con React y con Vue, aunque Vue podríamos decir que es nuestro framework favorito y con el que más disfrutamos. También tenemos una parte de Odoo y bueno, también pues tenemos la parte de cloud y una parte de inteligencia artificial, pues que no os quiero contar mucho porque nuestros compañeros también van a dar un par de charlas y podréis ver también un poco lo que hacen y con ejemplos reales. Vale, pues todos estos servicios que ofrecemos llevados a cabo por nuestro gran equipo humano nos han permitido crear soluciones a medida para diversos sectores. Vaya que cuando cambiamos de equipo o de proyecto estamos trabajando en algo diferente y no nos da tiempo a aburrirnos. Algunos de estos sectores son hoteles, viajes, energéticas, ocio, e-commerce, fintech o el sector público. Sobre este último, destacar el caso del Ayuntamiento de Barcelona. Llevamos casi 10 años acompañándoles en el uso de Python y de programario libre. Mantenemos parte de su infraestructura cloud y diversas aplicaciones como por ejemplo Barcelona Images. Y recientemente creamos la plataforma de atención ciudadana que justo vamos a usar hoy como ejemplo.
Como producto propio, hablaros un poco sobre Jedi. Jedi es nuestro chatbot, asistente de inteligencia artificial, que nos sirve para resolvernos dudas que podamos tener en el trabajo, ya sea sobre horario, vacaciones, flexibilidad o cómo pedir nuevo material. Aunque tenemos guías para esto, estando en remoto nos es muy útil porque es una manera más fácil e instantánea de obtener esta respuesta. Por otro lado tenemos Intraforce, que es nuestro gestor de carrera profesional dentro de la empresa. No solo es útil para cada trabajador porque puede saber en qué punto se encuentra y cuáles serían los siguientes pasos para seguir avanzando, sino que también es útil para los managers porque así tienen información detallada que les ayuda a gestionar el progreso de cada uno. Aparte también mencionar brevemente HotShare, que es nuestra aplicación para reservar mesa en la oficina, y Propietarios Online, que es un gestor de comunidades de vecinos. Sobre todos estos, si queréis comentar algo, pues animaros a aprovechar estos días que nos encontramos aquí. Bueno, y ya entramos en materia. Básicamente el caso que vamos a usar es el gestor de incidencias ciudadanas de Barcelona, que se llama Iris2. Básicamente esta aplicación se basa en que cualquier comunicación que hace el ciudadano con el ayuntamiento pues se gestiona por aquí. Ya sea que hay un bache en tu calle, que la basura no se recoge con la frecuencia adecuada o pedir cita previa, pues todo se gestiona por Iris. Básicamente esta es una reimplementación de una aplicación que ya llevaba 10 años funcionando allí, por tanto tenía una serie de retos como por ejemplo teníamos que hacer la transición de una aplicación a otra sin downtime, teníamos que hacer una migración bastante compleja y como os podéis imaginar, aunque hubiera un pliego bastante detallado, pues había muchos requisitos ocultos que digamos nos fueron estallando por el camino y fuimos aprendiendo. Además esperamos poder lanzarlo open source para que cualquier ayuntamiento lo pueda usar el año que viene porque Barcelona tiene un compromiso muy fuerte con esto, ya lanzamos Barcelona Images de la mano del Ayuntamiento y Barcelona yo creo que es un ejemplo de cómo una administración pública puede desarrollar software libre y al mismo tiempo intentar que su esfuerzo pues sirva para todos. Básicamente, ¿cuál era el reto? Pues tenemos un montón de sistemas por aquí que estaban en medio. Básicamente, la magia de Iris era un ciudadano crea una ficha y automáticamente le llega a la persona que la tiene que resolver, ya sea funcionario o el que sea. Y además esa ficha o esa tarea pasaba por varios estados y en cada estado automáticamente le iba a la persona que lo tenía que trabajar. Como os podéis imaginar, ahí ayudó mucho ese conocimiento de negocio de estar 10 años refinando pues, todos esos procesos. Además de esta complejidad digamos, de negocio, pues había integraciones con muchos sistemas del ayuntamiento, como el padrón, con empresas externas como pueden ser los transportes metropolitanos, había proveedores de mapas, por ejemplo, que son propios del Ayuntamiento de Barcelona, pero, por ejemplo, otros ayuntamientos no tienen esos servicios disponibles porque no tienen quizás los recursos para tener su propio proveedor de mapas. Bueno, y además, como os podéis imaginar, almacenamos información bastante sensible de los ciudadanos, entonces hay una lógica de permisos que es muy compleja porque la información de cada tarea solo la puede ver las personas que la tienen que trabajar o que la tienen que validar. Porque ya sabéis que la ley de protección de datos pues también es importante, o quizás es especialmente importante en las administraciones. Al principio nos encontramos ante una situación con muchas posibilidades. Tenemos un montón de funcionalidades nuevas que pensamos que podrán ser útiles en el futuro en otros proyectos. Nuestra idea es programarlo una vez y usarlo N veces, no solo nosotros mismos, sino otros compañeros e incluso el resto de comunidad Python una vez se haya publicado la librería. Nuestra expectativa es encontrar esa solución global a la primera. Hasta que nos encontramos con la realidad. Y la realidad es que ese proyecto del cual ha surgido la idea de ir creando módulos o una librería, pues no se va a hacer solo. En nuestro día a día tenemos que lidiar con fechas de entrega y eso hace que no tengamos todo el tiempo necesario que habría que dedicar a este problema. Además, al principio podemos no entenderlo por completo, quedarnos atascados pensando y llegar a esta situación de parálisis por análisis. Sin olvidarnos de que crear software genérico tiene una cierta complejidad, requiere de técnicas de programación y al final, juntando todos estos ingredientes, pues acabamos desistiendo, tiramos al monte y simplemente nos dedicamos a solucionar ese caso en concreto.
Vale, entonces aquí, en este punto, pues está claro que esta estrategia no funciona, entonces habrá que seguir otro camino. Bueno, y ese camino que os queríamos proponer pues es el que seguimos nosotros, que básicamente era vamos a calmarnos, vamos a resolver el problema, vamos a entregar la aplicación que funcione, vamos a conseguir que Iris 2 esté en marcha. Después ya, cuando venga otro ayuntamiento, que al final sí que llegó, que es el Ayuntamiento de A Coruña, con el que también estamos trabajando, romperemos lo que haga falta y ya volveremos a juntar las piezas de forma que funcione para todos. Y llegados a este punto, pues habrá dos cosas que tenéis todos en la mente. Hay dos grandes disclaimers en esta charla. Es si hemos buscado todas las palabras con R para ponerle el nombre a la charla, y esa es obvio que sí. Y luego, si esto quizás no es un poco el flujo que hay en TDD o refactorización. Y la verdad es que sí, lo queríamos resaltar y quizás pues el storytelling se nos ha ido un poco de las manos. Vale, vamos a ver un poco más estos 3 pasos. Empezamos con el de resolver. Cuando empezamos a resolver el problema, el primer efecto que vamos a notar es ir quitándonos un poquito esta presión en la entrega. Ya estamos trabajando en ello, vamos avanzando, que es lo importante, y así pues vamos haciendo camino. En el ejemplo, en nuestro caso de Iris 2, tuvimos que ir afrontando problemas. Lo mejor fue hacerlo de uno en uno. Abordarlo todo de golpe hubiera sido bastante arriesgado. Además, empezando a resolverlo, lo empezaremos a entender mejor, nos iremos haciendo esta foto global e identificando detalles que también habrá que tener en cuenta en esta solución final. En general, suele ser más fácil pensar en abstracto una vez que ya tenemos claro el caso concreto. Entonces, en este punto, nuestro resultado será nuestra implementación sobre Django y otros paquetes. Vale, el siguiente paso es romper. Aquí ya tenemos todo resuelto y empezaremos a ir separando las piezas de nuestra solución. Como veis en este caso, pues ya tenemos módulos diferenciados como auth, SMS, padrón y fichas. Sobre estos módulos habrá que ir revisando los puntos de unión, pensando en que sean tipo plug and play, y para ello implementaremos principios de diseño habituales como separación de responsabilidades, estructuración de código y control de dependencias. Por último, recombinar. Aquí tendremos que tener claro cuál es el alcance de nuestra librería, qué resolvemos y qué restricciones tenemos. Habremos pasado de los módulos fijos de antes a módulos con otro tipo de conexiones más flexibles y con puntos para poderlo extender. Por ejemplo, nuestro módulo de SMS ahora tiene una parte general de la librería, pero la parte también propia de este caso, que sería SMS Barcelona. Y en esta última parte de la charla pues os queremos comentar un poco, primero, los principios de diseño que seguimos para hacer esta división y luego haremos un poco ejemplos de código para ponerle un poco cara y ojos a lo que hicimos. Lo primero que tenemos que entender cuando hacemos una librería reutilizable es que podemos pensar en 3 niveles. El primero es que sea configurable. Eso significa que nosotros nos hacemos responsables de dar implementación a todos los casos de uso del cliente, pero le damos o ya sea configuraciones que pueden ser tan sencillas como flags o pueden ser, yo que sé, por ejemplo, si estamos haciendo lo de los procesos, podemos darle un editor de procesos, pero somos nosotros como programadores los que nos hacemos responsables de dar servicio a ese caso de uso. Luego tenemos que nuestro software puede ser extensible, lo que significa que le damos a los programadores que utilicen nuestra librería, nuestro sistema, herramientas para hacer ellos mismos las implementaciones que necesitan en su sistema. El programador que utiliza esta librería pues conoce su cliente, conoce sus casos de uso y los pueden implementar ellos mismos. Y el tercer nivel es que sea interoperable, que este quizás es también sencillo porque sencillamente damos un API con ciertas herramientas y pues otro sistema externo se conecta con el nuestro y extiende la funcionalidad. Básicamente de lo que estamos hablando es un poco identificar responsabilidades. Identificar las responsabilidades pues en el contexto clásico de diseño de software, de Solid o demás. Es decir, una responsabilidad es un motivo por el que el software puede cambiar. Eso significa que puede ser un requisito de negocio o puede ser una dependencia externa de un tercer sistema o puede ser un requisito no funcional, como puede ser un tema de rendimiento, un tema de infraestructura o que necesitemos alta disponibilidad. Una vez identificamos esas responsabilidades, asignamos unidades de código, que básicamente van a ser clases bases abstractas, si tenemos un enfoque más orientado a objetos, o funciones con una interfaz o con una firma bien definida,
Y finalmente tenemos que proveer a los desarrolladores que van a usar nuestra librería de herramientas para que inyecten sus propias implementaciones. Aquí, por ejemplo, hemos dicho al inicio de la charla, vale, Iris se tiene que encargar de que la tarea le llegue a la persona que la tiene que resolver. Pues responsabilidad, asignar la tarea. Tenemos una clase básica, en el contexto de nuestro negocio esto se llamaba derivar la tarea, pues tenemos el derivator. La acción principal, pues obvio, derivate. Y luego teníamos 3 implementaciones que básicamente eran directa, que esto es, alguien te ha señalado en una configuración y dice, eres tú que la tienes que resolver. Por distrito, que básicamente era el distrito de Barcelona, que se divide en 9 distritos o 10, si no recuerdo mal. Y luego incluso teníamos otras, como podían ser la territorial de si cae en esta calle, pues te va a ti. Porque a veces los contratos de licitación, pues de mantenimiento de las calles y demás, pues van exactamente calle a calle o número a número. Básicamente lo que estamos hablando es de invertir las dependencias. Generamos clases abstractas que definen qué tiene que hacer nuestra aplicación. Y luego nosotros mismos o los desarrolladores que usan nuestra librería, para cada uno de los qués que nosotros hemos dado, ellos implementan su cómo. Podemos dar implementaciones por defecto, pero siempre damos la posibilidad de que cada persona implemente su caso de uso. Básicamente siempre me gusta hablar de esto con el ejemplo de Mario Maker, donde vamos definiendo los huecos y cada uno va rellenando con lo que él necesita. Le damos como una paleta de módulos y ellos van eligiendo. Otro principio a seguir es construye sobre el framework. Ya que estamos usando Django, aprovechemos las herramientas que nos ofrece para crear nuestros propios módulos reutilizables. Django nos servirá de ejemplo en muchos casos, pero también podemos tomar como ejemplo otras librerías open source que usamos habitualmente. Se aprende mucho leyendo código y nada mejor que seguir estrategias que sabemos que funcionan. Con esto bajará nuestra barrera de entrada y hará que nuestro código sea más predecible. Y como consejo también, recordaros que cuidado con la herencia. Python nos ofrece, tiene herencia múltiple y eso es una gran facilidad, pero si abusamos de ella, pues podemos acabar con clases tipo Dios que hacen de todo, o incluso peor con clases tipo Frankenstein, donde hay mezcla de responsabilidades. Al final, esta flexibilidad que nos ofrece muchas veces equivale también a flexibilidad para equivocarse. Y vamos un poco a las herramientas, ya vamos al código, que creo que es lo que todos tenéis ganas de ver. La primera cuestión, que creo que todos os imagináis, la unidad básica en Django para añadir lógica es la aplicación. Entonces, nosotros partimos de la base siempre de que haremos una Django App. Básicamente, esto nos permite o añadir funcionalidades sobre lo que ya existe en Django. Por ejemplo, podemos dar un clase de Django de admin.py para que ya funcione de serie. Podemos añadir templates, podemos añadir estáticos, pero también podemos suscribirnos a los eventos del ciclo de vida o registrar señales, o quizás también crear datos iniciales para que la aplicación funcione de serie. Porque uno de los principios es que siempre que podamos, las cosas tienen que funcionar para el caso común solo con instalar nuestra aplicación. Otra herramienta que podemos usar es import string. Nos servirá para los casos en los que tengamos configuraciones de una sola opción. Por ejemplo, esto es un trozo de lo que sería nuestra librería, donde estamos definiendo send-sms usando import string y a través de un setting. De esta manera, damos la libertad a un usuario de nuestra librería a implementar su propio método. Simplemente define su implementación de SMS send, por ejemplo, y a través del backend indica a nuestra librería que ese es el método a usar. Después tenemos también registro de inyección. Tenemos un claro ejemplo de esto en Django cuando usamos el Django admin. Es un tipo de dependencia que se resuelve con muchas implementaciones. Típicamente solemos tener una por cada modelo. Y al momento de hacer el registro es donde indicamos qué clase se tiene que usar. Y una de las cosas que os queríamos explicar es cómo podemos hacer algo similar a lo que hace Django Admin nosotros mismos.
básicamente, nosotros en Iris teníamos un requisito que era, algunas fichas se tienen que validar contra sistemas externos. No es la propia aplicación la que lo hace. Por ejemplo, tiene que ir a una empresa proveedora o, por ejemplo, la empresa de transportes metropolitanos pues tiene su propio gestor de tareas, pues teníamos que resolver este problema. Siguiendo lo que hemos dicho, el primer paso, creamos la clase base abstracta con nuestro método, es un validador, pues el método validate, otra vez bastante claro. Definimos esta clase base, incluso podemos añadir algunos métodos adicionales para controlar el flujo y que la propia persona lo controle. Y una vez tenemos nuestra clase base, pues podemos pasar a definir nuestro registro. Un registro en Python puede ser tan sencillo como un diccionario. Es decir, hay herramientas en Python para controlar la inyección de dependencias, pero puede ser tan sencillo como este diccionario. Porque básicamente lo único que necesitamos es mapear cada implementación con algún criterio. En nuestro caso, pues pusimos un codename y luego cuando el usuario directamente, según el tipo de tarea, pues elegía de la lista de proveedores. Luego damos un decorador, en este caso Register Validator, para que el que hace una implementación pues pueda añadir, digamos, su clase fácilmente. Y un método que es getExternalValidator, que este es más interno, que es el que decide qué validador tiene que, en función de la ficha, qué validador se tiene que ejecutar. Finalmente, pues esto es lo que haría un usuario, la interfaz que tendría que implementar un usuario, por ejemplo, Send2Service, tendríamos un cliente, lo mandaríamos, mapearíamos los parámetros y listo. Sencillamente haría esta implementación y ya estaría. El problema que tenemos a veces con Django es lo que hemos dicho antes. Nosotros hemos usado este decorador, pero tenemos que asegurar también que esto se evalúa. Cuando la aplicación se inicie, que este código se evalúe, se ejecute el validador, se añada el registro y demás. Pues Django tiene una cosa que se usa en el Django Admin y que no está muy documentada, o al menos yo no lo he encontrado en la documentación, que se llama Autodiscover Modules. Entonces, con esto lo que podemos conseguir es algo similar a lo que hay con admin.py. Vosotros podéis definir que haya un fichero .py en cada app y que se autoevalúe. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue, vale, tú das tu app, creas un fichero externalvalidators.py y con este autodiscover automáticamente Django recorre todas las apps que están en install tabs y evalúa, registra y desde ese momento ya está disponible para el usuario. Pero en ocasiones nos convendrá más seguir otro tipo de estrategias como las de tipo pipeline. En este caso iremos iterando sobre diferentes clases que tendremos ordenadas en base a nuestra prioridad y hay dos casos diferentes. El de ir iterando y quedarte con la primera que funciona, esa ha ganado y ya está, o si no, ir iterando entre todas donde cada una va aportando su parte. Como ejemplo del primer caso tenemos la autenticación de Django REST Framework. Aquí se va iterando sobre cada clase para autenticar. Para cada una evaluamos la respuesta y decidimos si nos quedamos con ese resultado o no. Puede pasar que encontremos una y nos quedamos con esa o que acabe la iteración sin éxito y bueno, en ese caso pues mala suerte, no te has logueado. El siguiente caso sería esta cadena de responsabilidad. Aquí tenemos como ejemplo los middleware de Django. Se van procesando todos en este orden, cada uno añade su parte y el resultado de uno va pasando al siguiente. Y finalmente, otra de las cosas que son bastante útiles es cuando necesitáis desacoplar, es usar señales que den eventos y así le evitáis a la persona que está usando vuestra librería hacer herencias imposibles, tener que sobreescribir medio framework solo para añadir cierta lógica. Por ejemplo, nosotros damos señales custom, en este caso, para los eventos más importantes. Esto incluso no fue útil, ya no solo cuando hablamos de que esto lo use otro ayuntamiento, sino nosotros mismos como equipo, esto nos permitió trabajar autónomos, porque yo con mis compañeros les podía decir, vale, yo me encargo del core, tú te vas a encargar de que esto llegue a este servicio, yo te voy a dar una señal, tú te suscribirás a este evento y tú lo harás. Entonces, con lo que conseguimos ahí fue paralelizar mejor el desarrollo. Y ya os digo, a veces esto es muy útil porque te evita que una persona tenga que hacer una herencia, tocar el punto concreto de la lógica de core y así evitamos también errores. Hay veces que se abusa de las señales. Yo recomiendo que no la uséis en vuestro core, es decir, vuestro core hacerlo, digamos, cohesionado y donde pongáis el límite, pues ya dais la señal para que otro se suscriba y añada lógica.
Bueno, y finalmente también otra cosa que podemos hacer, aparte de los test que ya dábamos por hecho, es decir, no lo hemos mencionado, pero ya dábamos por hecho que en esta refactorización todos ibais a hacer test y lo teníais todo en mente, pero es que además vosotros como desarrolladores de la librería le podéis dar facilidades a la gente, podéis dar una clase base de test también, por ejemplo, si estábamos con el validador externo, pues podéis hacer Base External Validator Test, donde ya deis parte de los datos de prueba o de los casos de uso más habituales. Y esto a mí personalmente es una de las cosas que más me gusta cuando lo encuentro en una librería. Vale, pues haremos todo esto sin dejar de lado la Dev Experience. Haremos que nuestra librería funcione out of the box para el caso común. Haremos que nuestras clases sean fáciles de usar. Como acaba de decir Fran, añadiremos clases base de testing, no solo para hacer la vida más fácil, sino también para fomentar buenas prácticas. Y presentaremos los requisitos y el problema que queremos resolver con una buena documentación. Y ya como conclusiones, quedarnos con 5 puntos. No te líes, resuelve el problema y haz iteraciones. Nada mejor que tener software funcionando. Igualmente, si sientes seguridad y dominar las técnicas, pues adelante. Hazlo desde el inicio, porque lo importante es ir avanzando. Piensa en definir las responsabilidades, diseña abstracciones y ofrece implementaciones de serie. Django ya nos ofrece herramientas para implementar nuestros propios módulos reutilizables que el propio Django usa. Y para una buena Dev Experience, toma de referencia los paquetes que tienen más éxito o otra vez el propio Django. Bueno, y ahora que estáis desprevenidos, pues otra vez Sponsor Time. Así que nada, esto es solo para comentaros que estamos contratando, estamos buscando posiciones de mid y de senior de back y de front. Y también deciros que contratamos juniors, tenemos el programa que ha comentado Sonia, que lo llamamos Academy, quizás con no mucha originalidad, pero es conciso. Básicamente el programa consiste en que un programador junior que va a su primer trabajo, pues tiene un mes que es solo de formación en las tecnologías que usamos, con mentores de toda la empresa, aparte de lo que trabajan ellos con proyectos. Todo se trabaja con proyectos, pero aparte de esos proyectos que trabajan, cada día hay media hora de ponencia que tienen con programadores de APSL, también les ayuda a conocer la empresa. Y durante esos 3 meses, pues básicamente lo que intentamos es que la tasa de éxito o lo que ellos cuando vayan a un proyecto consigan, pues sea mucho más. Creemos que es un proyecto bastante chulo, a nosotros nos ilusiona bastante y ya sabéis, si sois juniors y estáis buscando una primera oportunidad, pues no dudéis en escribirnos. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que tengáis muy buena PyCon. Genial. ¿Dudas? A ver si nos acopla. Bien. Bueno, muchas gracias por la charla. Me parece muy interesante el approach que tenéis a construir esas aplicaciones de una forma que sean reutilizables. En el proceso que decís de primero voy a resolver el problema que quiero hacer y luego lo rompo y lo recombino. Y tratar de haciendo un análisis muy extenso que os paralice y que no lo podéis llevar adelante. Para mí lo que me preocuparía es cuando estás diseñando esta primera solución, si no ves todos los casos posibles, que se pueda llegar a hacer algo que después dificulte romper esto y reutilizarlo. Entonces, ¿habéis encontrado algún caso en el cual habéis diseñado la solución y luego hayáis tenido casi que rehacer muchas partes porque no es suficientemente abstracto, especialmente la parte de los datos? Bueno, realmente alguna parte sí que nos dimos cuenta que estábamos un poco más acoplados. Perdón, que... Es que no sé cómo lo... Por ejemplo, está bien, ¿no? Sí. Quizás el acoplamiento más fuerte que teníamos era con el proveedor de mapas del Ayuntamiento de Barcelona y ese sí que fue un poco doloroso cambiarlo en el sentido de que pasamos de Barcelona a Nominatim. Realmente
El problema fue más de tener que mapear conceptos que otra cosa. Luego hubo otros, como he comentado, por ejemplo, por necesidades de trabajo en equipo hubo cosas que tuvimos que hacer de serie y luego también durante el mismo desarrollo pues íbamos descubriendo los casos y tuvimos que romper cosas. La parte buena es que nosotros como ya estábamos desarrollando un API, quizás siempre estábamos un poco en el nivel este que decíamos de interoperable. Entonces luego cuando nos venía uno de estos problemas, pues más o menos ya teníamos identificado incluso cada responsabilidad con una URL. Entonces, cuando llegó ese momento era, en esta URL que se encarga de hacer esto, pues tenemos que añadir este punto de inyección, sustituir y refactorizar. Pero, por ejemplo, el más doloroso fue el de mapas, por ejemplo. Pero el resto, en general, íbamos, como estamos ya en esas URLs y demás, pues fue relativamente fácil. Al final, bueno, la pregunta es buena porque realmente nunca sabes si estás sobrediseñando cuando empiezas. No sabes, cuando empezamos allí, realmente teníamos un pliego, estábamos trabajando, sabíamos muchos requisitos, pero luego hubo muchos que también nos sorprendieron porque una aplicación que lleva 10 años funcionando, por mucho que lo quieras escribir, hay mucho conocimiento también que estaba, digamos, en la gente que lo usa. Había como muchas cosas que solo sabía la gente que lo usa. Y fuimos un poco aprendiendo sobre la marcha, hubo partes que quizás diseñamos de más, hubo partes que diseñamos de menos, pero también creo que es parte del proceso de desarrollar un software que evoluciona. Pues muchas gracias por la charla. Muchas gracias a vosotros por estar aquí.